Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la segunda jornada del ciclo de webinars La importancia del psicólogo en Bolivia y Latinoamérica presentada por la AEPS. Mi nombre es Alejandra Quispe y seré moderadora el día de hoy, conjunto con Isabel Canaza. Esta noche hablaremos sobre el rol del psicólogo en la sociedad a cargo de miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Psicología, UNEPSI. También hablaremos sobre la importancia de la psicología del deporte y la actividad física a cargo de miembros de la DEPSI, Deporte y Psicología, ambas asociaciones del Perú. Comentarles a los asistentes que si participan de las 3 jornadas del ciclo de webinars, tendrán la opción de acceder a un certificado con valor curricular. Sin embargo, para esto es necesario contar con su participación y atención, debido a que al final de cada jornada se enviará un formulario con preguntas sobre la charla. También solicitar que si tienen preguntas o alguna duda, compartan en los comentarios de Facebook y se les responderá al finalizar la disertación. Gracias. Buenas noches a todos, soy Isabel Canaza y dando continuidad con el ciclo de webinars La importancia del psicólogo en Bolivia y Latinoamérica. En este momento contamos con la presencia de María Esther Alicia Peña Romero, estudiante de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad San Martín de Porres y coordinadora del área de Psicología Organizacional de UNEPSIS. También contamos con Jair Mariños Bermúdez, estudiante de Psicología de la Universidad César Vallejos y coordinador del área de investigación de la UNEPSIS, quienes nos hablarán sobre el rol del psicólogo en la sociedad, ¿no? Para dar bienvenida y agradecer, ¿no? de ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? Buenas noches. La verdad es que es un honor estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar a hablar un poco el rol del psicólogo eh, a nivel social, ¿no? Que prácticamente en todos los países tiene el mismo rol. Entonces vamos a ahondar un poco sobre ello. Voy a compartir pantalla. Denme unos segundos. Listo. Bueno, como ya nos presentaron, mi nombre es María Esther y voy a compartir la ponencia con mi compañero Jair. Ahora, todo el mundo se preguntará, ¿no? ¿Qué es un psicólogo? Porque muchas personas piensan que el psicólogo es solamente para locos o tienen diferentes concepciones, las cuales son equivocadas a veces o a veces acertadas. En realidad, ahorita les van a compartir un link donde ustedes pueden ingresar y poner las opiniones que ustedes tienen respecto a lo que hace un psicólogo o qué es un psicólogo. Al finalizar la ponencia estaremos leyendo y de repente la concepción que ustedes tenían ha cambiado o se ha reafirmado. ¿De acuerdo? Igual, acá les voy a comentar un poco qué es lo que hace un psicólogo en sí. El psicólogo orienta, acompaña, motiva, tranquiliza, proporciona recursos, escucha, aconseja, comprende. Pero el psicólogo nunca te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. ¿De acuerdo? Si tú te das a un psicólogo, en este caso sería ya un poco más el labor de un psicólogo clínico, le cuentas, ¿no? Lo que está pasando, conversan. El rol de psicólogo mayormente trata de hacer que ustedes lleguen a la conclusión, o sea, hace mucho un grandioso profesor que, bueno, esta pandemia se lo llevó, siempre me decía, la respuesta está en ti. Entonces el psicólogo lo que hace es acompañar a las personas para que encuentren la respuesta en uno mismo. Los psicólogos no te vamos a decir nunca qué es lo que tienes que hacer, ciertamente. Esta es una realidad, en realidad bastante alarmante acá en el Perú,
porque dice que el 80% de peruanos con problemas de salud mental no son atendidos. Y para esto hay muchos factores que influyen, ¿no? Porque falta de desinformación, falta de recursos económicos, falta de llegada, ¿no?, del gobierno o inversión del gobierno para estos programas de salud mental en realidad. Acá nos comenta este artículo que dice que alrededor de 4 millones de peruanos tienen una enfermedad mental. Puede ser leve, moderada o grave, pero la tienen. Y la mayoría de afectados no recibe tratamiento adecuado. Y este informe lo hizo el Instituto de Análisis de Comunicación Integración. Entonces sí, realmente es una cifra bastante alarmante acá en el Perú, por lo menos. ¿Ya? En la psicología existen muchos campos. Tenemos la psicología clínica, la psicología organizacional, la psicología educativa, psicología clínica educativa, psicología social comunitaria, y entre ellos hay más campos. ¿Eso qué quiero decirle con esto? Que la psicología prácticamente está en todo, en todos los aspectos de la vida. Vamos a encontrar profesionales, expertos, ¿no?, en psicología. Por ejemplo, en la psicología clínica tenemos como el área de forense, ¿no?, que ve la mentalidad del ignoto, personas que realmente cometen crímenes, y la psicología forense se encarga, ¿no?, de saber el por qué. Neuropsicología, la sexología, entre otros campos que abarca la psicología clínica. En la psicología organizacional tenemos, por ejemplo, la psicología de marketing y del consumidor, que también es muy importante para el mundo laboral. Entre otros, ¿no? Tenemos infinidades de áreas como la psicología del deporte. Ahorita no se me ocurre otra más, pero sí podemos encontrar. ¿Ya? Pero el día de hoy hablaremos principalmente de dos áreas de la psicología y cómo se desarrollan en el ámbito social, ya que, bueno, yo estoy especializándome en psicología organizacional y Yair se está especializando en psicología clínica. Entonces vamos a hablar un poco más de nuestro campo ya de experticia, ¿de acuerdo? A continuación, Yair va a continuar con la ponencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entonces, como ver, continuando con la ponencia, vamos a hablar acerca de qué es la psicología clínica, de qué se encarga, en qué ámbito se encuentra, cuál es su labor, en dónde se ve involucrado. ¿No? Como mencionaba mi compañera Marita, la psicología clínica, al igual como la psicología organizacional, la psicología comunitaria o salud comunitaria, se encuentra o tiene muchísimos campos, ¿no?, de aplicación, al igual que la psicología organizacional, como ya he mencionado, la psicología clínica también abarca múltiples áreas. Y creo que después de la psicología organizacional, la psicología clínica es uno de los campos que más, ¿no?, se observan dentro de los profesionales que se interesan por esta rama, ¿no?, por su amplio campo que aborda dentro de la población, ¿no? A ver, por favor, siguiente, Marita. Ya. Entonces, un estudio realizado por el MINSA en el 2020 para elaborar el plan de salud mental para el 2020-2021, encontraron que a mediados del 2019 los problemas que más se reportan dentro de la población en la salud mental son problemas relacionados con la crianza, desarrollo del niño y adolescente, y después vienen los casos ¿no?, que son de violencia dentro de la familia, ¿no? Siendo creo que uno de los casos que más causa controversia dentro de la población, y es uno de los casos que también se ven más atendidos dentro de la psicología, ¿no? Y dentro de esos también se encuentra, ¿no?, la depresión, estrés y entre otros casos de ansiedad. Estos problemas se van enfocados, digamos, a la población tal vez del 2019. Pero ¿qué pasa ahora con la población de que es del 2020 a 2021, con el inicio de lo que es de la crisis sanitaria por COVID-19?
en realidad no ha cambiado bastante o no ha cambiado mucho. Se han agregado tal vez otros problemas en la atención que se reportan, pero son bastante similares. Por favor, Marita, si puedes mostrar la siguiente diapositiva, vamos a ver qué casos se pueden observar dentro del 2020 a 2021 con el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19. ¿No? Tenemos tanto problemas para la población como problemas para el personal de salud. En la población, igual como se observa también la depresión, también por ahí se ve también ansiedades, también se ven miedos o emociones negativas, pero estos se van enfocados a otros temas, como por ejemplo en el miedo se va enfocado más también tal vez al miedo del contagio, al miedo de perder a un ser querido, miedo de su estabilidad familiar o económica dentro de la familia, ansiedades, que por lo mismo produce ansiedades, depresión, duelo en caso cuando se tiene la pérdida de un ser querido, estrés por el tema de la pandemia, por muchas cosas que se pueden hacer, que están por hacer y limitan, se presentan también las emociones negativas y en muchas ocasiones se encuentran también síntomas de estrés postraumático. ¿No? Y este estudio es un estudio realizado por Huamanca y Victoria en el 2020 que se realizó, ¿no?, en una especie de revisión sistemática. Y un dato curioso que ellos mencionan es de que desde el inicio de la pandemia, de la crisis sanitaria en el Perú, se han encontrado muchos artículos relacionados a epidemiología, ¿no?, del COVID-19, pero muy pocos de ellos son enfocados a lo que es la salud mental. Y en una revisión sistemática encuentran estos estudios, ¿no?, que para la población se encuentran estos problemas dentro de, de la población, y para el personal de salud, aunque va enfocado también hacia otro punto, también presentan, ¿no?, miedos a la muerte, sentimiento de soledad, tristeza, irritabilidad dentro de la población, incluso en algunos miembros de salud asistencial se encuentra también apatía, ¿no?, la insensibilidad. Se puede observar, ¿no?, como a veces mencionan, ¿no?, que las enfermeras, o al menos son los casos que se reportan de que existe una alta irritabilidad de parte de los médicos o enfermeras o personal técnico, o que se muestran apáticos con algunas casos que se reportan, ¿no? Entonces, estos, digamos, son lo que se encuentran dentro de los problemas tanto para la población como para la salud mental. Y por favor, Marita, si puedes poner la siguiente. Y entonces, visto estos casos, el MINSA, entonces en un estudio del 2020 al 2021, en su plan de la salud mental, encuentran que el 13% de la población, siendo un aproximado de 668.114 personas, presentan problemas entre los que se había mencionado anteriormente, ¿no? Tanto como es el personal de salud, también como el personal, digo, como de la población en general. ¿No? Y el plan para abordar esos problemas de salud mental está en implementación en el acompañamiento psicosocial, el aumento también en la promoción del autocuidado, acompañamiento tanto a la familia, tanto individual o colectiva, para el afrontamiento de duelo, acompañamiento psicológico a pacientes, los mismos internados que están en el hospital, hoy tanto también para los familiares, y el acompañamiento no psicológico, tal cual como se había mencionado, que es hacia la familia, hacia la propia familia, ¿no? Y se observa también que va a haber un amplio demanda laboral justamente por esto, por el campo que van a abordar, como el MISA ha propuesto este plan de salud mental en el Perú. Entonces el Ministerio de Salud de Perú ha propuesto todo este plan. Entonces se ven en la necesidad de hacer, no sé, mayor contrato, ampliar contratos. Por ejemplo, se muestran los contratos por CAS-COVID, un contrato temporal para el personal asistencial, para poder, no sé, atender a esta demanda de pacientes, y entre otros tipos de contrato que se hacen para cubrir, ¿no?, toda esta demanda. Como por ejemplo, Marita, si puedes mostrar la siguiente, por favor. Como por ejemplo, ¿no? Ahí se ven algunos ejemplos que se encuentran dentro de los hospitales del MISA, que como ahí se ve, ¿no?, la atención hacia los pacientes internados, en campañas de salud, atención individual, y también lo que ha causado también bastante importancia, bastante impacto, que la promoción de esto de las atenciones por telellamado, teleatenciones, como se le conoce también, ¿no? Y entonces vemos cómo la realidad de peruana, a raíz de la pandemia, de la crisis sanitaria,
ha cambiado bastante o ha aumentado esta demanda de pacientes, ¿no? Tanto los problemas de la población como a los problemas del personal asistencial. Y visto a esto, se ve en la necesidad de cubrir toda esta necesidad o esta demanda con distintas implementaciones, tanto de recursos humanos como de recursos materiales. Y esa es la realidad que se está viviendo ahora en la realidad peruana por la crisis sanitaria de la carrera de psicología. Y como vemos, existen varios ámbitos de aplicación, tanto como atención individual, atención colectiva, también en campañas, también para la prevención y promoción de la salud, abordando también los temas de la salud comunitaria, abordando también ese tema, que creo que es una de las áreas que también está tomando bastante importancia dentro de la población, ¿verdad? Entonces, esto sería el campo de la psicología clínica que se observa en el Perú. Y lo mismo ocurre en muchos campos, ¿no? Que la psicología se ha involucrado en muchos ámbitos, como se ha visto, como mencionando, la psicología organizacional, que ya lo vamos a ver en su momento, cuál es el impacto que está causando la psicología organizacional dentro de esta crisis y en general también para las distintas organizaciones y todos los cambios que conlleva ello. Por favor, Maite, la siguiente. Y ahora vamos a hablar con lo que sigue, ¿no? De la psicología organizacional, como bien me está mi compañera Marita, que ella es la encargada de esta área, por visto que ella se está especializando, ¿no? En esta rama de la psicología organizacional. Gracias, Yair, por el pase. Y sí, pues continuamos con la ponencia. Es algo bastante interesante lo que nos ha comentado Yair, porque sí, la psicología clínica creo que es una de las bases principales, ¿no? De la psicología. Es como que todas las ramas de la psicología nos regimos en la psicología clínica. Esa es la opinión que yo tengo, ya que igual en mi rama llevamos un montón de cosas que se estudian desde la psicología clínica. Les voy a comentar un poco sobre la psicología organizacional y el rol que tiene en la sociedad. Para eso me gustaría comentarles que el psicólogo organizacional se centra en la conducta del colaborador, en su experiencia en el ámbito laboral y la organización desde la perspectiva social, individual y grupal. Básicamente eso es lo que nosotros estudiamos dentro de esta rama. ¿Y qué papel cumple el psicólogo organizacional en la sociedad? El psicólogo organizacional diagnostica, bueno, normalmente el psicólogo no diagnostica, pero sí hace diagnósticos de mercadeo, diagnósticos en las empresas, qué es lo que se necesita, hace estudios para mejoramiento de clima laboral, para mejoramiento de roles que desempeñan, ¿no? Mejoramiento de perfiles, entrevistas y un montón de cosas a ese tipo de diagnóstico me refería al decir esto, ¿no? También hace coordinaciones en tema de capacitación, que es bastante importante, control del comportamiento humano en las organizaciones, intervención de gestión. Estas son básicamente las funciones que tiene el psicólogo organizacional dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque todos en algún momento nos desarrollamos en el ambiente laboral, ¿no? ¿Y qué papel cumple el psicólogo organizacional en tiempos de COVID? Hoy en día creo que ya la mayoría de países está atravesando por lo que es la inmunización a través de las vacunas. Sin embargo, nosotros como personas más jóvenes todavía nos está demorando en llegar. En el ámbito donde nos manejamos, ya la mayoría estamos egresando o somos ya bachilleres, licenciados, ya el tema de posgrado. Eso quiere decir que ya la mayoría está insertándose en el mundo laboral. Pero ¿qué pasa? Yo les cuento, en Indecopi en el 2018 se hizo los primeros estudios para insertar el teletrabajo en 20 trabajadores, ¿no? Ellos fueron los primeros que hicieron este estudio experimental sin pensar
que se vendría una pandemia. Simplemente ellos pensaron en ahorro. Básicamente era eso, ahorro, y que la gente comience a trabajar por cumplir metas. Porque muchas veces lo que se veía que era la persona, se iban, se sentaban en su escritorio, muchas veces no hacían nada, no había esa exigencia, ¿no? Que se comenzó a estudiar a través del teletrabajo. Pero ¿qué pasó también? Que comenzó a incrementarse el estrés laboral. ¿Por qué? Porque una persona, ya, trabajabas en tu casa, pero no tenías un horario fijo. Simplemente te concentrabas en cumplir metas. Entonces, las personas comenzaron, o los trabajadores comenzaron a pensar que si ellos cumplían la meta en menor plazo, iban a tener más tiempo para descansar o más tiempo para compartir con su familia. Pero en realidad no se daban cuenta que estaban atravesando por un problema, que era el estrés laboral. ¿Por qué? Porque se quedaban 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana despiertos tratando de cumplir estas metas y su cerebro no descansaba, ellos se sentían frustrados, ¿no? Porque no podían cumplir las metas de manera correcta y efectiva, que era lo que se buscaba al implementar el teletrabajo. A través de la pandemia, esto en muchas empresas ya no era un estudio experimental, sino que ya era una realidad. Entonces, ¿qué hace psicólogo desde su casa teniendo la misma modalidad que los otros colaboradores? Teletrabajo. Comenzaron a armarse programas para prevenir el estrés laboral, que esto es muy importante, ya que sin salud no hay nada. Así de simple. El estrés a causa del trabajo afecta no solamente a la persona, al colaborador, sino a todo su ámbito, no solamente a los compañeros de trabajo. Sería muy fácil, o sea, ya me desconecto, ya me olvido de ti. No, sino que también comienza a afectar a la familia, ¿no? Por eso es que también implementamos la mejora de habilidades sociales en el hogar. Muchas veces, y no sé si ustedes han visto, pasan memes donde la persona está trabajando, de repente está así como yo ahorita en una ponencia y por atrás pasa el esposo desnudo o el niño corriendo o alguien llorando. Son diferentes cosas que se vienen atravesando dentro del hogar y tú estás trabajando. O sea, es como que tú tenías dos realidades y se juntaron en una sola y muchas veces no sabes cómo separarla, porque las otras personas, quizás el esposo que viene desnudo porque está en su casa, no sabrá, ¿no?, lo que realmente estaba haciendo la esposa, exponiendo en ese momento, no se habrá enterado, no le comunicaron. Los niños pequeños están en casa, encerrados, porque son los que menos salen hoy en día. Entonces, ¿qué hacen? Jugar en casa, gritar, es normal dentro del desarrollo de los infantes. Entonces, ¿qué hace el psicólogo organizacional en este punto? Comienza a crear programas de prevención, programas de integración. A las personas, a los colaboradores, les obligan a tener un horario fijo. Porque ¿qué pasaba al comienzo de la pandemia? Y otra cosa que me parecía también muy frustrante, ¿no? Que yo lo veía acá en mi casa. Los jefes llamando 11, 12 de la noche. Oye, no te olvides que tienes mañana que presentar, no sé, un informe. O sea, si ustedes trabajaban en un horario fijo de 6 a 6, no existía eso. Y eso es lo que ha venido sucediendo a partir del COVID. Ahora se ha venido regulando. En muchas empresas está prohibido llamar. Después de las 6 de la tarde ya no puedes llamar a ningún colaborador, porque ellos tienen su horario de entrada y su horario de salida, ¿no? Para que ellos tengan mayor manejo de su tiempo, puedan pasar tiempo de calidad con su familia, que creo que es una de las cosas más importantes, porque hoy en día ya se ha visto que la vida no se da por hecho. Es tan vulnerable que no se da por hecho y tú tienes que pasar el máximo de tiempo con tu familia.
¿no? Y también lo que queremos como psicólogos organizacionales es mejorar la deserción, o sea, que eliminar, mejor dicho, si es posible eliminarlo, ¿no? Que disminuya la deserción laboral, ya que hoy el trabajo hoy en día es tan valioso, pero si no la cuidamos con nuestra salud mental, podemos dejarlo, el trabajo que tanto nos cuesta conseguir y mantener, ¿no? Muchas personas en esta pandemia no tienen ni un trabajo y hay personas que lastimosamente yo lo he visto en la consultoría donde trabajo, donde me llaman y me dicen, necesitamos un nuevo colaborador porque el que habíamos conseguido desertó. ¿Por qué? Porque se enfermó de COVID, después de COVID no solamente se enfermó él, se enfermó la mamá, la esposa, los hijos y de todos ellos murieron la mamá y el papá. Le dio depresión. Y por depresión, en vez de seguir luchando por el resto de su familia, dejó el trabajo, ¿no? Entonces, también se inserta programas de acompañamiento psicológico constante, donde los colaboradores que han pasado por esta enfermedad, ellos puedan ir una vez por semana y conversar con el psicólogo, un poco llevar un seguimiento, ¿no? Para que se pueda evitar esto. Y también ha habido mejoras del clima organizacional. Ahora, ¿por qué es importante que el gobierno invierta más en la salud mental? Como les comentaba hace un momento, 4 millones de peruanos son afectados, tienen problemas de salud mental. Y esto es lamentable, ¿no? Porque esto ha habido incrementado por lo de la pandemia de COVID, como les comentaba hace un ratito. Aparte, que no tiene, solo el 20% de la población tiene accesibilidad a un tratamiento psicológico. Hay programas gratuitos, sí, pero no hay conocimiento de ello. Y peor hoy en día que necesitas un aparato tecnológico para poder acceder a esto. Y las personas que no tienen, se ve día a día en las noticias, niños que tienen que subir a la punta del cerro para agarrar señal para el celular y entre 3, 4 niños escuchando una clase. De igual manera, tienen la misma afección los padres, los adultos. O sea, creo que, y bueno, ya se sabe que el tratamiento psicológico lo tiene que tener en todas las etapas de la vida. Los adultos no son los únicos afectados, los niños también. Entonces hay que saber, ¿no? Sobrellevar y es donde debe intervenir el gobierno para que puedan implementar lo que son los centros de ayuda comunitaria, ¿no? Ahora, dice, el impacto también es uno de los factores por los cuales debería tener mayor inversión en la salud mental, porque dice que primera causa de años de vida perdidos ante enfermedades de cardiovasculares y de cáncer. Entonces, ya hablamos que las personas no tienen tratamiento psicológico, que 4 millones de personas tienen problemas de salud mental, ¿no? Y no tienen accesibilidad. Y bueno, también nos menciona que la inversión es de $1. Si el gobierno invierte $1 por persona, por este tratamiento de salud mental, la productividad sería de $4. Si las personas fueran o tuvieran esta accesibilidad, fueran, ¿cómo decirlo? No estuvieran tan afectadas, ¿no? En cuanto a salud mental. Yair, ¿quisieras aumentar algo? No, en realidad sí ha quedado bastante claro en lo que se ha mencionado, ¿no? Cómo cambia esta crisis sanitaria, tanto en las distintas, no sé, organizaciones, tanto de salud, empresas privadas y etcétera, ¿no? O sea, y se ve tanto el cambio emocional, el cambio
no sé, en las situaciones familiares, influye bastante. Y si bien es cierto, por un lado, como dices, ¿no? Existe bastante demanda de pacientes, y también existe lo que es la inversión que se da, ¿no? Que debería ser un tema que se debería preocupar el gobierno más en este tema de salud. Que si bien es cierto, como se ha visto, ¿no? Que el MINSA implementa a veces o elabora su plan de acción, pero tal vez debería considerar tal vez un poco más en lo que son las otras distintas áreas, o tal vez tomar otros recursos para abordar más campo dentro de la psicología, ¿no? Porque en realidad es una necesidad bastante grande que se ve, ¿no? De los 668.000 y tantos evaluados, eso nada más representa el 13% de la población, pero se sabe de que un 80% de eso, como dice Marita, no está siendo atendida o no se atiende, ¿no? Por los distintos motivos. Entonces, si el 13% de la población atendida que se observa ya suena mucho, ¿cuánto más será considerar el 80% de la población? ¿No? Y que eso es un campo ciego que no se está tal vez abordando, no se está tomando mucho en consideración dentro de la realidad de la población en psicología, ¿no? En la población peruana. Así es. Me gustaría compartir el Padlet que han estado poniendo los chicos, sus opiniones, ¿no? De qué es el labor del psicólogo. A ver, no me acostumbro. ¿Pueden visualizar el Padlet? ¿Me confirman, por favor? Se ve, se ve. Listo. Entonces, Yair, ayúdame con la lectura, por favor. Claro, de hecho ya me he estado metiendo un poco de spoiler dentro de lo que hay escrito. Entonces vamos a empezar con el primero que aparece ahí arriba. Bueno, espero que no haya sido googleado lo que menciona. A ver, dice, un psicólogo es aquel que te orienta, te acompaña, te hace ver la vida de otra perspectiva, te hace tomar conciencia y te motiva a que puedas tomar decisiones en tu vida. Creo que es bastante acertado y se ha confiado de mí, creo. No, mentira, sino que sí, ¿no? Tiene una visión bastante clara de lo que hace un psicólogo. Le vamos a dar su corazoncito. A ver, Jair, el siguiente. Sí, de hecho esta primera opinión creo que ha sido, o creo que la que más me gustó por lo que es corto, que concreto y directo al grano, ¿no? O sea, bastante conciso dentro de lo que se buscaba de la respuesta de qué es un psicólogo. Entonces vamos a ver a alguien que incluso hay entre paréntesis que dice COVID-19. Vamos a leer, el psicólogo es un profesional en el área de salud mental encargado de la promoción y la difusión del equilibrio a nivel psíquico y emocional, además de ser la principal herramienta que permite al sujeto consultante ir por el camino del bienestar, más no puede decidir por él. Debido a la coyuntura nacional e internacional COVID-19, el psicólogo ha sido el profesional capaz de proporcionar al sujeto consultante, ok, se movió, ¿dónde está? Consultante, que era evidente el malestar y el cansancio mental por el encierro. Eh, Caminamos para conocer, automanejarse y afrontar situaciones que ponen vulnerable a los mismos, reflejando al nivel laboral, familiar o personal. El psicólogo es aquel que más promueve la salud mental porque llega al quehacer subjetivo de cada persona. La verdad es que ha resumido toda la ponencia en una sola línea. ¿No? Sí, al parecer ha estado bastante atento y ha hecho un resumen de lo que se puede encontrar. Y al parecer casi ya se han puesto a llenar ahora sí sus comentarios, no sus opiniones. Incluso algunos ha empezado a eliminar o no sé, a ver, ¿cuál sigue? A ver, al azar. A ver, ¿cuál podría poner? A ver, cualquiera al azar. A ver. Eh, Ser psicología es ir más allá de lo que nos dice. La palabra, los silencios, los trazos, las expresiones, es ir más allá de lo que vemos. Una frase creo que bastante reflexiva, ¿no? En lo que se ha puesto un poco filósofo el que ha puesto esto, pero es bastante cierto, ¿no? Es bastante concreto en lo que se encarga la psicología dentro de lo que aborda, ¿no? Eh, no, me parece bastante bonito lo que había puesto yo. Se movió otra vez, creo. A ver, Marita, ¿un comentario acerca de la frase que ha puesto aquí
uno de los participantes. Sí, exactamente lo que comentabas, ¿no? Es bastante acertado porque habla básicamente de lo que nosotros sentimos como profesionales de la psicología al momento de poder ayudar a la otra persona, poder interpretar, ¿no? Una palabra, un silencio, como dice un trato, una expresión. Es lo que nosotros vemos es más que eso. Y eso, de eso se trata, especialmente tú que eres psicólogo clínico, creo que vas un poco más por ese lado, pero igual, o sea, me he quedado bien con esta reflexión, ¿no? Sí, y aquí voy a leer otro que me ha gustado, de que dice, el psicólogo es un profesional encargado de contribuir a la salud mental en las funciones de prevención, intervención e investigación. Me gustó por el tema de investigación, Sí. porque si bien es cierto, sí, tiene razón, ¿no? Contribuye tanto como es el diagnóstico, el análisis, pero detrás de todo eso siempre tiene que estar sujeto a lo que es la investigación, ¿no? Por el mismo tema de que muchas cosas se actualizan o cambian y estar sujeto o estar pendiente de las nuevas actualizaciones e investigaciones que se tienen apoya para que el diagnóstico o el ojo clínico de un psicólogo, no sé, sea más amplio. ¿Verdad? Como ahora se ven, ¿no? Que se actualizan, por ejemplo, los manuales de diagnósticos como el DSM-5, el CIE-10 y entre otros manuales que los cuales no recuerdo, pero que apoyan bastante dentro de este, y se para actualizando. Creo que una de las críticas que lo hacen al manual diagnóstico, el DSM-5, que es bastante cambiante en algunos trastornos, ¿no? A veces en una versión aparece un trastorno y en la otra versión ya desaparece o le unen con algún otro, ¿no? Como por ejemplo es por el que se me acuerda ahora, es el síndrome de Asperger, ya no existe dentro del manual diagnóstico y se acopló a lo que es el autismo leve, si no me equivoco. ¿No? Y bueno, la investigación siempre va a estar sujeta en todo ámbito de la psicología. Eh, a ver, algún otro, a ver que se vaya, antes que se siga leyendo. A ver, el psicólogo reúne, interpreta y aplica datos científicos relativos al comportamiento humano y al funcionamiento mental. ¿Alguna opinión que dar acerca de este comentario? Acá está. Sí, es bastante acertado. Además que sí, la psicología es una ciencia. Por lo tanto, sí, nos rendimos a la metodología científica, pues. Si no, Sí, y es constante investigación, como tú dices, o sea, no podemos quedarnos y pensar que lo que tenemos es suficiente, sino ir mm, avanzando, avanzando, investigando. Ahora, por ejemplo, acá en Perú, no sé si pasa en otros países de Latinoamérica, han sacado lo que es el curso de actualización para la titulación. ¿Por qué? Con el fin de promover la investigación, que los estudiantes puedan salir con un estudio de caso, con una tesis, ¿no? Y eso me parece, en realidad hay muchas personas, y como yo te lo conté el otro día, no me gusta investigar, pero tengo que hacerlo. Y dentro de esto, ¿qué viene? Que yo me vaya nutriendo. No he leído un solo libro, he leído infinidad de libros en la elaboración de mi tesis. Y esto me nutre a mí como persona, como profesional, ¿no? Es bastante importante, aunque, como te decía, no nos guste, hay que hacerlo. Y hay que rendir eso, pues, ¿no? Seguir sí, adelante. sí, exacto. Entonces, mira, lo que yo quiero rescatar de este comentario es el dato que le ha puesto científico, como se menciona, ¿no? De hecho existe, he visto algunos debates en Facebook, que gente que no sé si sean de la carrera, si ahí tengan algún tipo de estudio, en qué se basen para decir que la psicología es una pseudociencia o que no tenga ningún tipo de validez, y o que incluso lo comparen, ¿no? Tal vez con otros tipos de pseudociencia, ¿no? Pero sí, la psicología, si es que se ponen a leer un poco, tiene una base científica, por eso es que se considera, ¿no?, dentro del campo científico, y tiene bastante fundamento teórico para fundamentar sus teorías. Ya no existe lo que, digamos, que sea duda de la pseudociencia, pero a veces llena un poco de impotencia, no sé cómo llamarlo, incluso llega a irritar un poco cuando uno entra a Facebook y hay gente ahí opinando ¿no? o quitándole mérito a la carrera de psicología, ¿no? Pero
a ver si es que esas personas se ponen a leer un poco pues, y se informen un poco más qué es, no sé, la ciencia dentro de la psicología. A ver, otro comentario. Ya no sé cuál he leído y cuál no. A ver. A los que están con corazoncitos no los has leído, sí. Los Ah, que no. ya, entonces a ver, porque hay uno sin corazón. De hecho, algo bien cortito, a ver, dice, el psicólogo acompaña, más no ayuda. Al... Ah, ok, no entendí su dólar ahí. Al dólar en el trabajo. Sí, a ver, no entendí. Pero vaya, a ver, vamos a leer otro. La psicología es una carrera en la que hace un cambio en tu vida, te permite, encuentra soluciones a la vida, cambia tu rumbo y establece mucha importancia al, al conocimiento, y ya que ser psicólogo se basa en el ayudar a los demás, ponerse los zapatos del otro, fomentar, ok, muchas comas me puso el hombre aquí, fomentar la empatía y resolver los problemas. A ver, algún comentario tal vez de lo que se pudo entender de lo que escribió aquí nuestro participante. La verdad es que sí, tiene razón en el punto de que acompaña, ¿no? A la búsqueda de soluciones en la vida, ¿no? Y justo estabas leyendo eso y me hizo acordar de una cosa que a mí me pasó cuando, creo que en enero de este año, que no podía respirar. O sea, de la nada es como que salí, me subí a mi carro, iba a manejar y se me fue la respiración. Dije, COVID, dije, no puede ser así de la nada. No, no era eso, sino que me dio de primera vez en mi vida un ataque de ansiedad. Y yo no sabía, o sea, busqué médicos, análisis, me fui a emergencia, le lloré a todo el mundo, no sabía qué era. O sea, incluso nosotros, pues, que podemos saber, tenemos todos los conocimientos, diagnósticos, síntomas, síndromes, todo, y no sabes qué te está pasando cuando te toca a ti. Entonces, para nosotros también es bastante importante tener el acompañamiento de un psicólogo. ¿Qué pasó? Mi tía agarra y me dice, pero llama a este número, te recomiendo este psicóloga. Buenaza. En 2 sesiones pude lograr respirar de nuevo. Y eso era lo que yo necesitaba. Por eso, sí, siempre es importante, incluso para nosotros, tener un acompañamiento psicológico todo el momento. Sí, es bastante cierto, ¿no? Los problemas, vamos a utilizar la filosofía mente y cuerpo. Lo que le pasa a la mente lo refleja el cuerpo. Creo que es una de las filosofías de Freud o incluso de Lacan, que habla acerca de esa filosofía, ¿no? De que lo que la mente experimenta se va a ver reflejado en problemas físicos dentro bueno, no sé, exteriorizarlos con el cuerpo. ¿No? Como se asocian bastantes tipos de enfermedades, por ejemplo, como se menciona, ¿no? Y dice la ansiedad, como menciona Marita, se ve reflejado en esa falta de oxígeno, o a veces los problemas de gastritis, si no me recuerdo, se relacionan a preocupaciones, y el cuerpo refleja bastantes síntomas que pueden parecer relacionados a enfermedades, bueno, otro tipo de enfermedades que no sean mentales, pero muchos de ellos se sabe que va acompañado de problemas mentales. Eso es la realidad, ¿no? Y a veces, por eso algunos, al menos en el hospital donde estoy yo laborando, ya que me conseguí un contrato CAS, se ve bastantes interconsultas, ¿no? De médicos que llevan interconsultas a sus pacientes porque no le llegan a encontrar una explicación a sus síntomas, y lo que hacen es derivarlos a psicología para que les puedan, ¿no? ver por qué su sintomatología, eso se sospecha de que es más psicológico más que médico. Bueno, sí, atribuyéndolo de esa forma. A ver, vamos a leer algún otro de sus comentarios que dice, un psicólogo profesional de la salud mental que busque el bienestar emocional de las personas. Bastante cortito, bastante específico, y si bien es cierto, sí, busca, ¿no? El bienestar emocional de las personas, ¿no? Como se ha estado mencionando, ¿no? Es válido su comentario ahí de la participante o el participante que ha colocado ahí. A ver, algún otro que, a ver, no se ha leído es... es aquella persona profesional que te ayuda al nivel psíquico y emocional. Tal vez por ahí, tal vez algún comentario que te salga de ahí, Marita, de la frase, es aquella persona profesional que te ayuda al nivel psíquico y emocional. Exacto, y tiene mucha razón,
porque ¿qué pasa hoy en día? Existe lo que es el coach, ¿no? Que es el entrenador. Está bien que existe un coach, pero muchos coach, ¿qué hacen? Usurpan funciones del psicólogo. Y el psicólogo te estudia, en mi caso, 5 años, en tu caso creo que son 6 años. Entonces, todo una larga, un largo camino, ¿no? Que estamos nosotros estudiando, aprendiendo para poder ayudar a las otras personas. Por eso es que me parece muy acertada la parte que él dice profesional. Porque sí, yo estoy de acuerdo, o sea, es más, yo estoy haciendo una especialidad en coach de la felicidad. Pero ¿qué pasa? Que sí, cada uno debe saber su puesto, su lugar, y que estas personas sepan derivar al psicólogo, trabajar en conjunto para poder lograr un objetivo, ¿no? Pues me parece muy acertado esto, el comentario. Sí, de hecho eso me recuerda también a que igual en muchos debates en Facebook, que igual se irritan un poco, el tema de que muchas personas no ajenas a la carrera de psicología, que si bien es cierto llevan su entrenamiento en coach, se atribuyen de que pueden tomar la misma labor que un psicólogo, ¿no? Que si es cierto pueden tener algunas similitudes, pero las diferencias creo que se puede notar. No sé si podemos leer un poco acerca de los conceptos del coach y los conceptos de la psicología, se van a encontrar diferencias y bastante relevantes, ¿no? Por lo que había leído en unos comentarios que dice, bueno, que bueno, el coach igual al psicólogo y no es exactamente, ¿no? Sino que tiene sus diferencias y cada uno, y no es por desprestigiar a ninguno, sino que cada uno tiene que estar dentro de su campo, ¿no? Donde tiene que trabajar. Es como un psicólogo que quiera hacer la labor de odontólogo o un cardiólogo que quiera tomar la labor de un gastrólogo. No son tal vez campos un poco diferentes y creo que se deberían abordar con responsabilidad. Y uno de los debates que he podido encontrar dentro de, ya no, bueno, no especialmente debates feos, sino que alguna observación tal vez que se le hace a las escuelas de coach, que, ¿no? Que debería filtrar un poco más a qué tipo de personas se forman dentro del coach, ¿no? No para que, no sé, cualquier persona pueda catalogarse como o especializarse en la posición de coach, ¿no? Incluso también por ahí existe el mentoring, que también creo que bueno, no sé muy bien la diferencia, la verdad, entre el coach y el mentoring, pero sé que también llega a tener sus diferencias, ¿verdad? A ver, algún otro comentario por aquí. Creo que se han leído, creo que ya Acá creo todos, que ¿no? es el último. Sí, acá es el último, A ver, ¿cuál? el del psicólogo. ¿Cuál? Acá, el del psicólogo. ¿El psicólogo? ¿Dónde va el psicólogo? ¿Psicólogo? ¿Aquí está? Acá, ¿Está aquí? no sé cómo está. El del psicólogo, dice. Ah, ya dice, el psicólogo es un profesional del área de salud. No, este se ha leído. ¿Sí? Sí, se ha leído, claro, me corro por el de COVID-19. Ah, no, Pero acá abajo. un psicólogo es un profesional, ¿este? No, el psicólogo en su labor profesional busca promover, mejorar el funcionamiento psicológico normal, ayudando a la gente a resolver sus problemas, toma de decisiones y afrontamiento de estrés en la vida cotidiana, más en circunstancias que vivimos en el trabajo. Ah, También trabajan en forma individual o en grupos, evaluando sus potencialidades. Sí, también es bueno, otro resumen acertado, creo. sí, rescata lo que él hace, ¿no? De las intervenciones grupales, ¿no? Porque hasta ahorita creo que hemos mencionado bastantes intervenciones individuales, pero si bien es cierto, también toman, ¿no? Lo que son los temas grupales, como por ejemplo, terapia de familia, terapia también de grupos, o también, bueno, creo que cuando hacen psicología organizacional se ve más el trabajo también grupal, cuando hacen, no sé, trabajos de, por ejemplo, de clima laboral o entre otros, que seguro Marita conoce más acerca del tema. Así es, sí, es bastante acertado lo que nos dice. Ya no hay ningún otro comentario. Chicos, hay preguntas de Facebook que nos están haciendo los chicos y Melody Nogales pregunta, ¿no? ¿Qué opinan sobre el hecho de que los psicólogos asistamos a terapia?
Sí, como comentaba hace un momento, los psicólogos incluso tenemos que asistir y tenemos que tener ese acompañamiento, sobre todo los psicólogos clínicos donde reciben más carga emocional, ¿no? Porque ellos se dedican más a escuchar, a hacer el tema de evaluaciones y reciben toda esa carga y hay que ver una forma de desahogarla, porque si no sería realmente insano, ¿no? Que la persona se dé con esa carga, llegue a su casa y tenga todo eso, como decía mi papá con la AMR, y esté renegando por problemas ajenos. No, definitivamente, o sea, el psicólogo sí necesita tener acompañamiento psicológico constante. ¿Qué opinas, Jair? Sí, esto me recuerda a la teoría de la Gestalt, ¿no? Los tres demonios de la Gestalt, si no me equivoco, son que menciona de que si nosotros no solucionamos nuestros problemas, o hace una referencia de que si no peleamos contra nuestros propios demonios internos, ¿cómo vamos a ayudar a otra persona que luche con sus propios demonios? Entonces, haciendo referencia de que primero nosotros tenemos que estar tranquilos o en nuestro bienestar emocional, dando también nuestro pensamiento psíquico y en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Para poder ayudar a otras personas. Porque también se ve el tema de que uno se proyecte en los pacientes, o se ve también de que uno refleja sus problemas o lleva sus temas personales a consulta y el consejo o la acción profesional llega a ser errada. Entonces es bastante importante de que un psicólogo llegue a pasar por terapia primero, porque también me he cruzado con comentarios de que, oye, tienes problemas de tal cosa, pero si eres psicólogo, pero también tenemos derecho a, a pasar por problemas, ¿no? Yo al inicio creía que esto era mito, de que te digan, eres psicólogo y tienes problemas, pero hasta que lo escuché y me quedé, hasta suena tan absurdo que me dio risa, pero sí, se encuentran esos tipos de comentarios, ese tipo de cositas. A ver, dice, desde su punto de Bueno, vista, Minji Andy ¿cómo es? también dice, ¿no? Sí, a ver, desde su punto de vista, ¿cómo es Sí, el la puedo tema ir leyendo. de las pasantías en el modo virtual? ¿Cuál es el impacto de las aplicaciones en el joven que quiere hacer prácticas preprofesionales? Mira, yo te comento de que yo llevo prácticas preprofesionales aún, ya mi último nivel de prácticas, porque bueno, al menos en Perú lo trabajamos de esa forma, con 4 niveles de la Universidad de Vallejo, prácticas 1, prácticas 2, prácticas nivel 3 y prácticas nivel 4, ¿verdad? Y el primer nivel de prácticas lo llevé presencial antes de la pandemia y después mi nivel ya 2, 3 y 4 lo llevé virtual. ¿No? Y se nota la diferencia al inicio, ¿no? Que se prestan bastantes limitaciones y normalmente trabajamos con lo que son las teleatenciones, ¿no? Como nos vinculan a una red de salud, entonces el encargado de esa red de salud, al que nosotros lo denominamos, ¿no? El jefe del área o para nosotros nuestro jefe inmediato, nos brinda, ¿no? Atenciones a pues, digo, pacientes para nosotros hacer las telellamadas, ¿no? Llamamos al paciente y hacemos el acompañamiento emocional, solamente limitándonos a hacer consejería, que es lo que a nosotros nos limita a hacer. Pero al menos de esa manera es como que nos hacen llevar estas prácticas preprofesionales dentro de las universidades, a través de esa modalidad, trabajo virtual, difusión en redes sociales, haciendo también talleres o charlas de forma virtual a una población específica y entre otros temas de difusión en flyers informativos, trípticos que ayuden a la promoción y a la prevención de la salud. Esa es la forma en cómo lo maneja, al menos mi caso, de mi universidad. O no sé cómo, por ejemplo, a ver cómo lo maneja tu caso, Marita, en el área organizacional. La verdad es que ha sido un problema bastante difícil. En mi universidad por lo menos te decían 2 requisitos básicos, 100% virtuales y pagadas. Virtuales puede ser, pagadas, ahí es donde viene la cosa, ¿no? ¿Dónde conseguimos? Ya, nos dieron la facilidad de prácticas preprofesionales sin sede, llevándolas desde la universidad como si fueran clases. Pero, ¿qué hice yo? Y creo que varios de mis compañeros. Sí, llevamos prácticas preprofesionales sin sede, pero no sé, yo por lo menos ahorita estoy en 2 trabajos, en una ONG y en una empresa, ¿no? Aparte de lo de UNEPSI, que también, o sea, eso como si fuera otro trabajo. Pero, ¿qué pasa? Que lo que he visto y yo he entrado,
en la empresa, por ejemplo, donde habían chicos que sí estaban haciendo prácticas profesionales o como le dices, pasantías a la empresa, pero que había mucha deserción, no le tomaban interés. Y ese es un problema bastante grande, porque lo poquito que podemos aprender, a pesar de las limitaciones que tenemos desde casa, como tú dices, nosotros hacemos filtros telefónicos, filtros curriculares, hacemos un montón de cosas que en el campo, o sea, estando en una empresa con un asesor, se aprendería un montón, como 2 o 3 veces más de lo que se aprende virtualmente. Es una de las limitaciones más grandes. Pero si la persona realmente quiere aprender, busca y no deja de lado lo poquito que tienes. Y esto también lo he visto en la ONG, donde también hay chicos de diferentes universidades del Perú que hacen sus prácticas preprofesionales. Sin embargo, yo he entrado y de los 10 chicos, 5 o 6 están bien metidos y están con ganas de aprender. Y los otros 4, ¿qué pasó? Simplemente lo dejaron. O sea, de verdad es que yo creo que esta situación no se presentaría si fuera de manera presencial, porque tendrían metas que cumplir, tendrían horarios fijos, ¿no? Sí, es una gran problemática para los jóvenes, la verdad. Bueno, vamos a pasar con la última pregunta, que igual es de Minji, que dice, desde su perspectiva, ¿cree que exista en época de pandemia falencias respecto a la selección del personal en modalidad virtual? ¿Y cuáles son las bases para que esto no ocurra? Y es de Andrea Mamani Adrián, ¿no? Tienes todo el honor, Marita, de responder y decirte que esta pregunta, que el área organizacional, la verdad, yo sí no he llevado prácticas en eso. Así que adelante. Yo, la verdad, creo que ha mejorado. Definitivamente, desde mi perspectiva y desde el punto de que yo estoy haciendo prácticas en 3 sitios diferentes, ha mejorado. ¿Por qué? Porque ahora lo que tú haces, el currículum, no es solamente una hoja de papel que muestra ahí más o menos lo que es, lo que haces, no, sino que ahora las personas demuestran lo que es su marca personal, entrenan lo que es su marca personal, tratan de capacitarse, tratan de ellos mismos venderse, ¿no? Aparte, el currículum ahora lo hacen de manera virtual, lo grabas, te presentas, te dicen ya, preséntate en 1 minuto, haces un video de 1 minuto hablando de ti, de lo que vienes haciendo, ¿no? Y esto, a mi parecer, es una mejora bastante grande en tema de selección, ya que las personas pueden escoger los mejores talentos, pueden buscar mejor las competencias que se está buscando según el perfil, ¿no? En realidad creo que la pandemia tiene sus pros y sus contras, y creo que este es un gran pro que ha tenido para los filtros curriculares, para los filtros de selección de personal. Creo que incluso para hacer una entrevista por competencias, puedes ver directamente a la persona, tienes observadores directos en las salas. Pues, creo, a mi parecer, es un gran pro que ha ocurrido mejorando la selección de personal de manera virtual. Gracias, Andrea, por la pregunta. Muchas gracias, Marita y Jair, por todo su tiempo y por acompañarnos esta noche dando una charla tan bonita y explicando respecto a los roles. A los del público les pediría por favor que den corazoncitos para despedirlos con agradecimiento y muy pronto van a entrar los de la DEPSI. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación igual. Muchas gracias. Gracias a los que se conectaron y nos acompañan, ¿no? Asimismo, agradecer a todo el equipo de AEPS que hace todo esto posible, ¿no? Y los invitamos activando la campanita, dando like a la página, ¿no? Ver nuestras próximas actividades, es igual, que se puedan activar, ¿no? Nuevamente recordarles a los asistentes que si participan de las 3 jornadas del ciclo de webinars tendrán la opción de acceder a un certificado con valor curricular. Sin embargo, para esto es necesario contar con su participación y atención, ¿no? Debido a que al final de cada jornada
formulario. En este momento tenemos una charla sobre la importancia de la psicología del deporte y la actividad física a cargo de miembros de la DEPSI. Para ello contamos con la presencia de Alexis Guaya de la Cruz, Gerson José Barrera Llantas, ambos estudiantes de la carrera de psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembros del grupo de estudio DEPSI. Y también contamos con Fernando Gabriel de la Cruz Guamán, estudiante de la carrera de psicología en la Universidad Ricardo Palma y miembro del grupo de estudio DEPSI. Les damos la bienvenida y para agradecerles vayamos poniendo corazoncito, por favor. Les cedo la palabra, chicos. Sí, gracias Alejandra. Ante todo, agradecidos por la invitación que se nos hizo para formar parte de este webinar por el Día del Psicólogo en Bolivia. Y nada, venimos a compartir un poco acerca de lo que es la psicología del deporte y la actividad física, cuál es su importancia, de qué manera influye, ¿no?, dentro del ambiente deportivo, dentro del ambiente de las personas en su día a día, porque normalmente se piensa, ¿no?, psicología deportiva netamente en el campo deportivo, pero es un poco más amplio y es a eso a lo que venimos hoy, a desentrañar algunos mitos inclusive de lo que trata psicología deportiva. Entonces, sí, voy a compartir una presentación para poder mostrarla. Sí, ¿me confirman si se ve, por favor? Se ve, adelante. Ok, muy bien. Como mencionó Alejandra, nosotros pertenecemos al grupo de estudio DEPSI, que es de Perú y está formado por estudiantes y egresados de psicología. En lo que nos enfocamos básicamente es en ver todo lo que es en relación a la psicología del deporte, la parte teórica, la parte aplicativa y la parte del contacto con los distintos profesionales que existen y que tienen especialización en esta rama, que puedan capacitarnos, ¿no?, a modo de estudiantes para conocer un poco más de esta rama. Entonces, antes de haciendo un preliminar un poco en relación a lo que vamos a tratar el día de hoy, me gustaría contextualizar esto de cómo la ciencia y cómo los avances han ido influyendo en la práctica del deporte, tanto a nivel profesional como a nivel netamente del ocio de recreación, por ejemplo. Tenemos la influencia de todas las ciencias, desde la psicología, que vamos a hablar hoy con más a profundidad, y también incluyendo lo que es la física, por ejemplo, en cómo se desarrolla esto, ¿no?, a nivel deportivo, en mejorar el rendimiento de los atletas, a nivel de las matemáticas, en relación al manejo de los distintos implementos que hay en el deporte, ya sea de pelotas, instrumentos como raquetas, a nivel de nutrición, qué tan influyente es esto, no solo en el ámbito deportivo de alto rendimiento, donde dependiendo del nivel del deporte o de la característica del deporte, esto se hace más específico, sino también a nivel de las personas que practican lo que es actividad física para obtener un bienestar personal, ¿no?, para tener una salud integral. En ese ámbito también influye la nutrición. Si bien no voy a profundizar en cada uno de estos campos porque son ramas ya bastante especializadas, también tenemos el campo de la neurociencia, donde por medio de toda esta revisión de las reacciones del deportista en distintos contextos se puede evaluar y contextualizar cómo su rendimiento está viéndose afectado en distintas situaciones. La psicología, que ya está de más decir que hoy va a ser expuesta de una forma más amplia dentro de esta presentación, lo que es la nanotecnología, al evaluar un poco también no solo los implementos que se utilizan dentro del deporte, sino también todo lo que es la indumentaria de los deportistas. Y incluso ha habido casos muy conocidos, pueden revisar en internet también esta información, donde el deportista no solo, no solo incluso muchas veces se ha visto demasiado beneficiado por el alto desarrollo de la tecnología. Ha habido deportistas, en el caso de la natación, por ejemplo, donde las prendas que usaban les dan demasiada ventaja en relación a sus competidores. Y por esto ya se ha visto muy limitado el avance de la tecnología, que ha sido tanto que se ha puesto ciertos parámetros a nivel de uso de esto en relación a la tecnología. Lo que es la Big Data, el manejo de información que actualmente es bastante amplio y sirve para todas las ramas, tanto para la psicología, incluso para los preparadores físicos que existen en el ámbito deportivo. El gran manejo de información que existe hoy nos permite tomar decisiones mucho más acertadas a comparación de lo que sucedía, por ejemplo, 30 años atrás, donde la información era más de primera mano, lo que tú conocías y lo que tú vivías dentro de los entrenamientos, por ejemplo, dentro de la preparación del atleta,
Actualmente el manejo de información es mucho más amplio, conocemos a detalle datos fisiológicos, datos de otros deportistas, y otros ya, en este caso, conocen al rival mucho mejor de lo que el mismo rival se conoce antes de una competencia. Y la química en relación a suplementos nutricionales, por ejemplo, que va a también depender de un profesional especializado que se encargue de administrar esto al deportista para que su rendimiento, si bien no se vea de una forma supeditado, sino también sea un rendimiento ideal para el deportista, ¿no? Y no se desperdicie su salud en el uso de estos tipos de productos. Y muy bien, ahora también me gustaría profundizar un poquito, quizá antes de entrar de lleno a lo que es la parte psicológica. ¿Cuántos de nosotros conocemos a todos estos deportistas que de primera mano han ido mejorando su rendimiento, son los mejores en sus campos? Y para esto ha influido cada una de las ramas que ya he ido mencionando previamente. Tenemos a Rafael Nadal, que es bastante, ¿cómo lo diría? Es bastante detallista en relación a todo el ambiente o todas las personas que están alrededor suyo, que lo apoyan en relación a distintas estrategias. Incluso Rafael Nadal es uno de los deportistas que tiene una estrategia precompetitiva bastante determinada, y que es lo ideal que se debe manejar en relación a niveles de activación que se trabajan con deportistas en distintas categorías, ¿no? Y Cristiano Ronaldo, algo bastante característico que les podría mencionar, es esta característica que él tiene al momento de patear tiros libres. Incluso los que nos estén viendo y conozcan un poco más de esto del deporte del fútbol, saben que él tiene un movimiento predeterminado, y esto es como que plasmar lo que se tiene en el entrenamiento y lo que se tiene en la cancha, ¿no? Y que el rendimiento que él demuestra en sus entrenamientos sea el mismo que demuestra en competencia. Bien, haciendo ¿cómo lo diría? Mostrando esto de forma general, lo que es la psicología del deporte, voy a dar paso a mi compañero Fernando para que profundice un poco más en lo que realiza un psicólogo deportivo en su día a día y en el trabajo con personas naturales y deportistas de alto rendimiento. Ok, gracias Gerson por el espacio. De igual manera es saludar y agradecernos la invitación por esta semana de psicología, ya que el día lunes 12 fue el Día del Psicólogo en Bolivia. Igual felicidades y futuros colegas igualmente. Primero empezando con qué es la psicología deportiva, que es el área de la psicología en la cual estudia los procesos cognitivos, emocionales y conductuales de las personas dentro del ámbito o el ejercicio físico, en este caso. Entonces, el psicólogo deportivo va a ayudar, aparte de quizás en el rendimiento y en el performance de los deportistas, también en una sensación de bienestar en ellos mismos, mediante de diversas estrategias o herramientas que se empleen. Entonces, como para dar un datos específicos de cómo es una historia de psicología deportiva, no tocar algo muy amplio porque es un proceso mucho más largo, pero comentar, ¿no? Principales personajes, en este caso Norman Triplett, que en el 1898, en el cual él desarrolló un trabajo con ciclistas, en el cual identificó que esta participación con participantes de un número considerado aumentaba la probabilidad de seguir, por ese caso de los ciclistas pedaleando, participando durante periodos largos y trayectorias mucho más extensas. Entonces, esto lo llevó a preguntarse qué variables podrían intervenir en esto y por qué se da. Entonces, de ahí empieza a partir un poco esta duda y estas preguntas que suelen surgir en el ámbito deportivo, en el rendimiento. Luego, Coleman Griffith, en este caso conocido como el padre de la psicología deportiva en Norteamérica, empezó ya a unir estos términos, estos conocimientos de psicología y un poco más al ámbito deportivo, en intentar entenderlo mejor. Y después, años posteriores, Bruce Ogliff, en este caso ya es conocido como el padre de la psicología deportiva aplicada, en este caso. Es cuando ya esa persona decide ya usar estos conocimientos y estas estrategias en el evento específico con los deportistas. Por eso se le conoce a Bruce Ogliff como el padre de la psicología deportiva, pero ya aplicada en este caso, como Goleman, que usó más el conocimiento de la psicología e intentar relacionarlo con el rendimiento deportivo y la actividad física en este caso. En Sudamérica, si bien es cierto, también hay su historia de cómo inició la psicología del deporte. Hay que rescatar de que de todas formas cualquier tema o área que se haya desarrollado en Sudamérica ha sido dependiendo de los países, no ha sido de una forma quizás similar, sino que otros se han desarrollado un poco más, otros empezaron antes, otros se han demorado un poco, pero los datos que como que se tiene de inicios es con Joe Carvalles en 1925,
en este caso, perdón, 1956, ahí hubo una confusión de la fecha, en el cual él es el psicólogo deportivo de la selección de Brasil, que participó posterior en el Mundial. Entonces, es ahí donde se da un primer registro de un psicólogo deportivo en el ámbito sudamericano y con el rendimiento deportivo, pero también recibió apoyo de un psicólogo que venía de parte de Italia, en el cual desenvolvieron un trabajo específico con los, en este caso, los deportistas que iban a participar de este Mundial. En todo caso, hay, a partir de los datos, de cuándo empezaron a fundarse las sociedades, las asociaciones, en este caso Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, partiendo, ¿no?, como lo de Bolivia. En la siguiente diapositiva voy a dar como un pequeño resumen de algo específico que ustedes deben conocerlo mucho mejor, pero igual era importante mencionarlo. Hay una parte muy importante que rescatar de la psicología, en el deporte en este caso, que hay que sacar provecho de los momentos específicos que han ayudado a impulsar esta rama. En este caso, particularmente de Bolivia, rescatar de la selección de Bolivia que en el año del 93 llegó a clasificarse a Estados Unidos 94, y uno se preguntaba cómo lograrían esta hazaña, ¿no? Una selección que de repente a nivel competitivo de los otros países quizás podría estar peleando otros puestos, pero sin embargo llegó a conseguir la clasificación. Y eso tenía que ver mucho la influencia del entrenador Xavier Ascargorta, en este caso, que aparte de lo técnico, físico y táctico, que en todos casos siempre interviene en el ámbito deportivo, ayudó mucho la fase mental de los deportistas, cambiar esa mentalidad, aparte de la concentración y otros medios con su cuerpo técnico, que ayudó muchísimo para poder lograr estos objetivos. Entonces, a partir de ello, se desarrolla como ya un interés, ¿no?, de que esta parte ya mental que pueden verse de los seminarios que ya se desarrollaron en el 99, en el 2000, en 2005, seminarios, cursos, partiendo de quizás seminarios para la docencia, educación física. Como conocemos al inicio, la psicología del deporte como si no se desarrolla en las facultades de psicología de las universidades, sino que parte de las facultades de kinesiología o docencia en la actividad física. Entonces, esta rama, si bien es cierto, no se desarrolla directamente de las áreas en las universidades de psicología o las facultades, comparte esto de un trabajo interdisciplinario, partiendo de ello. Por ejemplo, en la educación física, quizás a los inicios se intentaban estudiar los patrones de movimientos aislados, en este caso, mientras que la psicología en general y la psicología deportiva querían intentar dar a conocer esta relación de mente-cuerpo, en este caso. Y el trabajo interdisciplinario es muy importante en este caso. Como bien algunas ciencias de repente actuaron de manera aislada, la psicología deportiva siempre se busca como que esta relación y poder estudiar por un panorama un poco más completo a los deportistas o atletas en general. Entonces es importante rescatar estos factores de la psicología. Entonces hay que aprovechar estos momentos, como bien mencioné, que la clasificación al Mundial por parte de Bolivia fue un importante comienzo para estos seminarios y empezar a dar unas formaciones sobre qué era este tema y qué variables pueden intervenir. En el caso de nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a lograr la clasificación al Mundial, se destacó por artículos, entrevistas, del trabajo de Marcelo Márquez, el psicólogo deportivo de la selección en ese entonces. Entonces, esos momentos ayudan a impulsar esta área y por parte de nosotros también, de nuestra labor como psicólogos en un futuro que nos vayamos a formar, de poder dar una mejor visión de qué nos desempeñamos, cómo lo hacemos y de que generar este ambiente adecuado para los deportistas en general. Y bueno, ahora aprovechar por último la etapa que se viene de Tokio, de las Olimpiadas, de los deportistas. Vamos a poder analizar cuáles han sido sus etapas de preparación, qué han tenido que sacrificar estos deportistas, qué variables van a intervenir en ello. Ha habido una etapa de preparación muy importante, entonces hay que considerar que nuestros atletas que van a ir a representarnos por los países, qué adversarios se van a enfrentar. Entonces, ese tipo de competencias también forman parte del estudio de la psicología del deporte para ayudar a un rendimiento óptimo. El siguiente, por favor. Y bueno, algunos mitos, así breve, siempre se escuchaba, ¿no?, el psicólogo solo cuando hay problemas. De igual forma en la psicología deportiva se va a presentar. Mis atletas son fuertes, ellos ya están preparados en el nivel físico, táctico, en los entrenamientos siempre vemos, bueno, ya lo tienen, ya lo están, las habilidades ya están, no es necesario nada más, de repente ellos van a saber cómo resolverlo. Entonces, en este caso la mentalidad juega mucho y hay que saber identificar y poder hacer un trabajo importante en ello. Y el psicólogo solo me va a tomar exámenes. Esta es como una percepción que tienen los atletas quizás, o el público en general,
de la labor del psicólogo en este caso. Muchas veces son de tomar cuestionarios, test. En este caso del deportista hay que saber cómo nosotros hacer nuestra labor, cómo hacerlo mejor para que él tenga una experiencia positiva de nuestro trabajo, para que posterior pueda optar por formar parte o quizás aceptar una intervención por parte del psicólogo. Entonces es importante tener esta base de cambiar un panorama un poco por nuestra labor, que sea importante para el cambio de mentalidad y aceptación de nuestras intervenciones psicológicas. Siguiente, por favor. Y bueno, las funciones así de manera rápida como para coger estos tres, que es la evaluación y diagnóstico, la intervención y la planificación de asesoramiento, que en este caso, la siguiente diapositiva voy a hablar más sobre ello, pero las evaluaciones que se va a profundizar más, las intervenciones, como bien se mencionó, que forman parte en el ambiente deportivo y cómo el trabajo del psicólogo va a desempeñar una labor importante, ya que hay que entender no solo la evaluación del deportista, sino su entorno, entrenadores, padres en el caso de que sean deportistas en edades tempranas, en este caso de iniciación, por así decirlo, y planificación y asesoramiento. En este caso formamos parte de un cuerpo técnico, un parte de una planificación de temporadas de repente, años quizás también, por las Olimpiadas se dan cada 4 años, entonces son preparaciones muy largas para los deportistas. Hay competencias, es verdad, que pueden ayudar, ¿no? Como de entrenamiento y preparación y de clasificación, pero hay una preparación a fondo, ¿no? Hacia qué objetivos se buscan. Entonces hay una planificación detrás y un trabajo de verdad bien comprometido por parte de todo este cuerpo técnico para ayudar a la consecución de objetivos planteados, ya sea por la institución o por el deportista en específico. El siguiente, por favor. Y bueno, los test y cuestionarios, que es lo que constituye como un procedimiento de evaluación más utilizado en la psicología en general y en la psicología del deporte, lo cual nos permite obtener datos un poco más específicos y compararlos con baremos, entre otros. Uno de los más usados es el cuestionario de relaciones, cuestionario de características psicológicas relacionadas al rendimiento deportivo. En este caso es uno de los más usados en el ambiente deportivo, pero también hay que destacar que hay instrumentos clínicos como el STAI, en este caso, que mide la ansiedad de estado, que puede ayudarnos a tener un panorama mediante el resultado de las evaluaciones sobre los deportistas. Entonces hay instrumentos clínicos que de repente no sean específicos para el deporte, que permitan una información pertinente para poder tener un panorama mejor del deportista y cómo realizar esta intervención. También hay que tener en cuenta que no todos los instrumentos vamos a emplear, sino que hay que identificar cuáles se pueden usar y también cuáles de repente por preguntas podemos adaptarlas. Las entrevistas, que ayuda a complementar a los test y cuestionarios, igual que la observación que voy a hablar luego. Las entrevistas deberíamos aprovechar al máximo la información que nos puede dar el deportista en este caso, a generar un ambiente de confianza para que él pueda comentar todo, en este caso, los problemas o aspectos de mejora, como bien habla Dócil en el 2004. En la entrevista hay que partir de datos básicos del deportista, como pueden ser datos, nombres o entre otros, y los datos específicos. En los datos específicos vamos a identificar si es que hay un problema por el cual va el deportista o si hay un aspecto de mejora. Como bien se conoce que las personas van a una atención psicológica o porque presentan un problema o porque quieren mejorar en algo. Entonces, en los deportistas va a ser de la misma forma. Y en lo cual, si hay un problema, hay que identificar cuál es la conducta objeto, en este caso, del problema. Y si hay un aspecto de mejora, tener un registro de, ¿no?, a nivel físico, de rendimiento, etcétera, que podamos identificar qué situaciones o en qué momentos o qué aspectos de su performance necesita él mejorar o él ha identificado como que requiere un apoyo en ello. Luego pasemos a la observación, que ayuda mucho en este caso con las evaluaciones ya de un panorama más amplio, en el cual Anguera en el 2002 señala que, ¿por qué es la importancia de la observación en este caso del ámbito deportivo? Porque ayuda a identificar conductas espontáneas que se presentan en este marco natural, en los entrenamientos, entre los compañeros, el entrenador, o de repente actividades que lo tiene que realizar él solo, y poder entender a los deportistas como entes individuales y que forman parte de un grupo, en este caso. Entonces, ya sea por deportes individuales como esgrima, natación, o por ejemplo en los grupos básquetbol, fútbol, entre otros, entonces podemos entender el comportamiento de la persona y qué aspectos de repente él no identifica o piensa que no lo hace o le sale de manera espontánea. Entonces esto nos va a permitir a nosotros identificarlo y poder darle una mejor asesoramiento o intervención. Registros psicofisiológicos, como bien comentó mi compañero Gerson, ya parte mucho de este avance de la tecnología que nos permiten unos registros específicos, pero ¿por qué es importante el registro fisiológico de la persona? El cuerpo no miente es una de las frases principales en ello,
Por ejemplo, si un atleta está en estados de ansiedad muy elevados, va a presentar aceleración del ritmo del corazón, la respiración, sudoración, temblores o problemas en el nivel abdominal. Entonces, estas manifestaciones se van a poder ver, pero el deportista de repente a nivel mental diga, no, estoy bien, estoy preparado, o algunos aspectos específicos. Entonces, a nivel de los avances tecnológicos que nos permiten estos estudios, que si bien es cierto, es un poco más costosos estas evaluaciones, pero a medida dependiendo de la institución o los deportistas que se les puede ofrecer, es importante tenerlo presente. Y los sociogramas, que ayudan mucho como una herramienta empleada para entender la cohesión y las relaciones interpersonales entre los grupos, en este caso Winger y Wult en 1996 lo plantearon, en el cual mediante preguntas, por ejemplo, si fueras de viaje o si en el transcurso de ida o a qué isla irías con tu compañero, ahí podemos identificar qué relaciones guardan de repente reciprocidad, en el cual, por ejemplo, yo soy amigo de Gerson, pero de repente Gerson en este caso es amigo más de Alexis. Entonces, no hay una reciprocidad en la relación. Entonces, esto nos ayuda a identificar en el tema de cohesión de equipo, para saber en realidad cómo va este grupo de personas a su desempeño de rendimiento deportivo. Siguiente, por favor. Y ya para terminar estos últimos 2 puntos por mi parte, la educación y formación. En la educación, nosotros como psicólogos deportivos, primero, tener una formación de psicología, tener licenciatura por una institución que de verdad nos califique como psicólogos, de ahí poder identificar, si bien nuestra universidad misma o nuestra institución o a nivel internacional, poder obtener esta especialización de las universidades que estén calificadas, en este caso como Colombia de repente o Argentina, de repente no tengo claro si de repente en Bolivia los ofrecen algunas universidades, y bueno, de parte, por ejemplo, en Estados Unidos hay universidades que las ofrecen, si bien es cierto, algunas veces con el nombre de kinesiología, o en Europa que sí se toma como psicología de deporte especializada en este caso. Entonces es importante reconocer esto para poder tener una formación de psicólogo deportivo, y de ahí a partir también capacitaciones constantes, formaciones, seminarios, conferencias, o diplomados que nos ayuden a una constante actualización e interacción con nuevas generaciones de psicólogos deportivos que puedan venir. Y por último, la investigación, que es una de las partes que de repente coge un poco, y algunas áreas de psicología tal vez, que no hay muchas en este caso, que se puedan prestar a múltiples variables que se presentan en el ámbito deportivo, y es importante rescatarlo, que hay que formar y hay que poder incentivar a que se realicen más investigaciones. Una anécdota personal, a mí me fascina muchísimo el tema de aplicar la psicología al deporte con personas con discapacidad, en este caso. Y el momento de yo intentar buscar artículos, investigaciones, son de repente muy pocas, o de repente que llevan muchos años de diferencia. Entonces, esto es importante de poder formar y dar estos incentivos de repente a alguien que esté aquí en la conferencia escuchándonos, de repente le prende el foco y quiera de repente tener un interés por esta área que de verdad apasiona muchísimo, y por parte, ¿no?, de nivel personal, que me gusta de verdad esta área de la psicología, y de verdad invito de que también nosotros como psicólogos en un futuro seamos formadores en nuestras áreas específicas que nos dediquemos. De igual forma, por esta parte culminé mi presentación y doy el pase a mi compañero Alexis. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos los que están presentes. Yo voy a seguir un poco con el tema, pero más que todo voy a explicar un poco acerca de los entornos que va a trabajar el psicólogo deportivo. El psicólogo deportivo va a tener en cuenta todos los agentes sociales que pueden estar dentro de las instituciones deportivas, pero también pueden ser instituciones gubernamentales que pueden estar haciendo algunas labores en pro de la sociedad. Por ejemplo, algunas campañas de deporte que pueden estar haciendo en diferentes vecindarios o diferentes comunidades. Entonces, en general, el psicólogo deportivo no solo emplea todo su bagaje para un solo entorno o un solo grupo. Él emplea todo su bagaje porque el deporte está inmiscuido en todas las fases y en todos los niveles de la vida diaria que puede haber en una sociedad. Entonces, mi nombre es Alexis Guaya y voy a empezar un poco con los ámbitos de intervención del psicólogo deportivo. Ahí, como lo ven, están los 3 más grandes ámbitos, que son el alto rendimiento, el base de iniciación, el ocio y recreación. Lo más común que todos pueden haber escuchado es el alto rendimiento, que es un poco los deportistas de élite en cualquier categoría. El base de iniciación es un poco la etapa formativa, que muchas veces se ve en las categorías menores. Sin embargo, también puede hacerse la iniciación en una etapa adolescente o quizás adulta. Hay muchos deportes que hay gente
que empieza a hacer, por ejemplo, artes marciales, ya de adultos. Entonces ahí empieza su etapa de iniciación, no necesariamente siendo niño o adolescente. Y el otro es el ocio y recreación, que es un poco más referido a quizás esas actividades que cualquier persona lo puede estar realizando en el lugar donde vive, con vecinos o con familiares, y que pueden dar muchos beneficios, sobre todo psicológicos, no solo para la persona de forma individual, sino también para la relación que puedan tener con todos sus familiares y en grupo, ¿no? Entonces vamos a la siguiente diapositiva, que serían ya para hablar un poco en general de cada parte. Por ejemplo, en el tema de ocio y recreación, lo que... A ver, ahí está. Ya, ocio y recreación. Los beneficios que te pueden dar, lo más común que todos podemos estar ya teniendo como en cuenta es lo físico en determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, las personas que pueden empezar a hacer determinadas como se llama, rutinas deportivas, empiezan a hacerlo por querer ayudarse quizás en un tema de salud, pero sobre todo eso va a ir acompañado con resultados físicos. Sin embargo, también te va a dar beneficios psicológicos, como están ahí. Y es que muchas veces el tema de la ansiedad o el estrés que puede estar uno teniendo en general, o el desarrollo un poco de esta vivencia rápida que hay en este entorno, en la sociedad, en la ciudad, entonces esto puede generar como que esos atisbos de un poco de fatiga, de ansiedad, de temores, de un montón de cuestiones psicológicas que van a intervenir de forma negativa en ti. Entonces, la actividad deportiva te puede dar un montón de mecanismos de poder afrontar esto, no solamente en forma de que uno pueda calmar la tensión, de que uno pueda hacer una regulación biológica, de que uno pueda controlar su frecuencia cardíaca, la saturación, etcétera, sino también el tema de que uno va generando, por ejemplo, algunas rutinas, puede generando también el compromiso, entonces esto se va configurando al final de forma que se va haciendo constante, en una forma de que la persona va a poder afrontar esas diferentes dificultades que puede tener en la vida, porque tiene ya esas cuestiones psicológicas más trabajadas, cuestiones de afrontamiento. Entonces, no solamente es en la etapa de poder regularlo fisiológicamente, sino también para que él pueda tener, como dice ahí, mejores recursos para afrontar situaciones difíciles sobre todo. Las poblaciones, bueno, en esta parte no se recreación y exploración en general, en todos los tipos de poblaciones, pero se pueden haber algunas especificaciones. Por ejemplo, ahí tiene mucho que ver un poco en la relación que tiene con la psicología clínica, el tema de trastornos psicológicos. Eso, por ejemplo, depresión, ansiedad, cuadro de estrés o de adicción. Por ejemplo, en el tema de adicción, que se trabaja mucho en psicólogos deportivos en comunidades de alto riesgo de estos vicios, por ejemplo, personas que pueden tener adicción a las drogas, al tener como que una práctica constante de deporte, pueden empezar a ver que esos fracasos o derrotas que pueden tener en su vida diaria lo pueden un poco reconfigurar y a partir de eso generar nuevas alternativas para dar nuevos pasos hacia su afrontamiento. Otro tema es el compromiso, entonces, o la ayuda para su autoestima. Una persona con mayor autoestima entonces va a poder generarse un mayor control para no poder caer en esos sesgos. El otro caso también es el tema ya más fisiológico, biológico, la parte de las endorfinas o la parte ya endocrinológica. Las endorfinas te dan sensaciones agradables en general de todo tu cuerpo. Entonces, una persona que va practicando deporte constantemente y al recibir toda esa sensación agradable, es normal que después no vaya a querer sensaciones negativas. Y esas sensaciones negativas te da muchas veces después de consumir la droga, por ejemplo, o el tema de no poder, lo que llamaba bajón, ¿no? Entonces eso que genera toxinas al cuerpo, entonces la persona no va a querer de nuevo pasar por ese momento, entonces va un poco a delimitar también eso. También se hace el trabajo del equipo, muchas veces en cuestión de poder generar un poco de un espacio de mayor comunicación con las personas para no solo ser ayudado, sino para poder ayudar en casos en que él ha visto que también ha pasado. Entonces hay mucho que ayuda el ocio y la recreación en los niños y adolescentes, sobre todo por la parte psicosocial, que tiene que ver mucho con los entornos que se manejan frente con ellos, y hay que entender mucho de que va desde dos aspectos. El aspecto un poco global, que es cuando tú le das los recursos necesarios a los niños y adolescentes, pero los niños y adolescentes tienen mucha influencia en su entorno, de las personas mayores que hay en su casa, las personas mayores que ellos pueden ver en las redes sociales. Entonces,
papel también del psicólogo deportivo en esta parte es poder generar algunas herramientas y derivar la información para que esas personas puedan un poco enriquecerse con ese contenido y puedan desarrollarse mejor en la actividad diaria con sus hijos. Y el otro son los grupos en general, porque esta ayuda no se parte de forma individualizada. Sabemos que al final, si hay grupos, comunidades que practican el ocio y la recreación, al fin de cuentas, en un momento van a poder tener un mayor índice por ejemplo, o baja prevalencia para diferentes enfermedades o comorbilidades a partir de algunas enfermedades. Por ejemplo, el diabetes, que puede ser muy relacionado a la ansiedad, al estrés. Entonces, esto te puede ayudar de las dos partes, ¿no? Parte física en la diabetes, el control, incluso con la nutrición un poco, y la parte también de las comorbilidades, con el estrés y toda esa fatiga, que también te ayuda el deporte en la sensación agradable que produce en tus aspectos cognitivos. Y para un poco terminar en esta parte de esa reflexión, las funciones en general es un poco el conocimiento y el abordaje de esto, de las dos partes. Por un lado es el efecto psicológico que produce, como he dicho, para resumir esto, el efecto psicológico que produce el deporte, y por otro lado es los factores psicológicos que te pueden derivar a que uno practique el deporte, que inicie o que lo mantenga constante, o que en un momento quizás lo abandone. Entonces eso también, justamente en niños y adolescentes es algo que se va a ver después, justamente en la siguiente diapo, que se trata sobre iniciación y la base formativa. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Entonces ahí, por ejemplo, en esta parte, en la base de iniciación, el deporte ya no es concebido como una parte de alto rendimiento, como solamente el hecho de ganar una competencia, o sea, es decir, el tema de resultados, ¿no? Esto tiene que ver ya con un desarrollo más con procesos, porque en parte de la etapa formativa de los niños, adolescentes, muchas veces, la mayoría de los casos. Entonces, ahí es difícil si tú empiezas a darle como esa categoría de buscar siempre, o que su éxito sea siempre ganar, porque muchas veces se va a perder, que siempre hay un ganador, muchas veces se va a perder, y esa constante pérdida puede generar muchas sensaciones negativas que puedan a la larga generar un cuadro de estrés a los chicos y al final generar en este abandono de la actividad deportiva. Entonces, el deporte en esta parte debe ser más considerado como una etapa en cierta forma, un sentido lúdico, ¿no? De generar procesos para que no solo desarrollen sus destrezas físicas y motrices, sino para que desarrollen sus habilidades cognitivas y también motivacionales, ¿no? Un poco desarrollarse de buena forma con lo demás, que sobre todo eso es la parte primordial en una sociedad, ¿no? Relacionarte con lo demás y a partir de eso también controlar ciertos aspectos negativos como la ira, la intolerancia, que pueden verse mucho en esa etapa, y que a partir de que uno pueda hacer un desarrollo integral, entonces ellos van a poder tener muchas soluciones para eso, ¿no? Hay un cuadro donde explican los agentes justo más primordiales, que son los padres, bueno, los mismos deportistas, los directores, los árbitros, los entrenadores. Y ahí hay algo interesante, porque muchas veces lo que confunden un poco los padres, y esto es algo que es sobre todo lo que se va a primero en esta parte, en esto, es que los padres muchas veces desentienden un poco el tema del entrenador, ¿no? O sea, es decir, piensan que el entrenador no es el que puede mandar o dar las soluciones para que su hijo pueda desarrollarse de una forma óptima. Entonces, muchas veces se inmiscuyen en ese trabajo. Entonces, hay que darle como que también un acompañamiento, asesoramiento al padre de familia, porque ellos deben entender que la función es del entrenador, no de ellos. Otro que se puede ayudar es un poco a los familiares a lo que estamos comentando, el clima un poco agradable que puede generar. Muchas veces hay equipos, para hablar un poco de fútbol, que contratan jugadores de países de Latinoamérica, justamente, pero a partir de un seguimiento, y hacen el contraste un poco de cómo ha sido su crianza y cómo es su familia en general. Entonces, a partir de que ven ese estado agradable en su familia o en su entorno, pueden llevarlo allá porque saben que eso puede dar una mayor posibilidad de adaptamiento. Entonces, si no fuera así, entonces fuera un detrimento en su actividad física deportiva. El otro también es en las partes administrativas entre las instituciones. Bueno, se preguntarían de qué forma pueden ayudar ellos. Pasa que en las instituciones, a partir de ellos es que se generan un poco las actividades que se van a impartir, ¿no? O sea, y también infraestructura y todos los modelos y los métodos en que el entrenador va a empezar a desarrollar su trabajo. Entonces, tú le vas explicando un poco
cuál es lo necesario para que el niño o los chicos puedan tener un desarrollo mucho más óptimo, pues ellos tienen un poco a hacer caso a eso. Y el otro también, bueno, a los técnicos y orientadores, y muchas veces, como son el agente más ligado a ellos, tienen que tener como que mayor conocimiento de estos aspectos negativos, como por ejemplo la intolerancia o la ira que se ha visto, se ve mucho, y que ellos deben ayudar a que los chicos puedan tener, o usar esos recursos que ellos tienen para poder resolver las dificultades que van a ocurrir en ese momento. Entonces, por ejemplo, ahí vemos también la formación en general a todos los agentes, y la planificación con la institución de diferentes actividades, y bueno, también como se le dice, un poco el plan a desarrollar a lo largo de un año. Y la siguiente es el de alto rendimiento, que esto ya más implica lo que se veía, un poco el éxito, o más que todo el resultado, el conseguir los logros más referidos a la competencia, ¿no? Entonces, al final, esto va acompañado de un poco la niña que puede tener cada institución. Hay instituciones que quizás tienen una meta que no necesariamente es ganar, pero sí es conseguir resultados. Entonces, al margen de eso, sigue estando el resultadismo, y no tanto quizás el proceso que se puede ver en la base formativa. Y lo que se puede acá ver sobre todo es en que esto, ¿cómo se trabaja? Bueno, lo de siempre, se va a trabajar un poco las habilidades psicológicas que pueden tener en cada agente determinado, y esto va a partir, como está mencionando un poco Fernando, primero vas a evaluar, porque todo tiene que ser un abordaje en las habilidades psicológicas, vas a evaluar, vas a ver un poco en qué fase está, en qué nivel, luego de eso vas a hacer el entrenamiento de esas variables con ayuda de diferentes técnicas, y luego vas a poder controlar o monitorear para ver si están consiguiendo un resultado óptimo. Luego el otro es asesoramiento a los técnicos, porque ellos lo que hacen un poco es el plan anual o semestral, entonces uno va asesorando en el tema de los objetivos, o en el tema de la estrategia de cómo se va a comunicar con las diferentes personas. No siempre se van a comunicar del mismo manera para tener un resultado. Hay técnicos que se comunican con ciertas personas y le dan un resultado, y no es la misma forma en la que puede generar ese mismo resultado con otros. Muchas veces eso se confunde, ¿no? El tema del liderazgo. El liderazgo es una forma en la que uno se puede adaptar, y eso el psicólogo deportivo también puede ayudar en eso. En otro también asesoramiento a los mismos deportistas en relación a lo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación influyen mucho en un poco en esta estabilidad emocional del deportista, que recién estos años se ha puesto un poco en pie en el tema, esta cuestión, porque había deportista, creo, hace un poco de tiempo, iniciando el año, que se suicidó en Argentina, y era porque él tenía varios problemas de estrés, pero recién empezó a salir a la luz esos problemas que tiene el deportista, y los deportistas tienen mucho eso a partir de todo el corromantón que puede generar la afición, o puede también el estrés que puede generarse una competición, o también el tema de los familiares que muchas veces están apoyando y que reciben esas críticas. Entonces hay muchos herramientas que se tienen que ayudar ahí, y no solamente es el asesoramiento en fases donde haya problemas, en la fase donde se quiera prevenir, en fases donde la persona está bien en forma normal, pero es bueno que se haga un acompañamiento, asesoramiento y consejería para que lo mantenga y no pueda caer en lo otro. Entonces, para terminar, esos serían en general los aspectos en donde trabajaría el psicólogo deportivo, trabajar con las variables psicológicas, desde la parte en que cómo estas influyen para la actividad deportiva, y en la vueltita, que sería cómo la actividad deportiva influye en las variables psicológicas. Entonces, terminamos con los ámbitos y pasaríamos a hablar un poco de EPSI con Jersey. Sí, gracias, Alexis. Sí, hasta este punto, esperemos que haya quedado más claro también. Igual, si tienen preguntas, las pueden poner en los comentarios, creo. Igual vamos a estar atentos nosotros tres. De que esta intervención o este trabajo que se hace desde la psicología del deporte no es tan distinto. O sea, no empleamos otras cosas que sean nuevas, simplemente todos tenemos la misma preparación a nivel de psicología, simplemente que el trabajo que se hace es un poco más diferenciado, dependiendo del contexto también. Bueno, muchas veces incluso es algo que hemos ido aprendiendo como un grupo de estudio a nivel de psicología deportiva. Una cosa es lo que te muestra la teoría, una cosa es lo que te plantean los libros a modo de, tú tienes que intervenir así, así. Pero otra cosa es estar en el campo y ir trabajando esto. Te vas a dar cuenta que muchas veces no va a salir como está en el libro, tienes que ir trabajando, y eso cada psicólogo deportivo que
hemos tenido la oportunidad de conocer a nivel de especialización, y algunas experiencias ya que hemos tenido nosotros nos ha permitido como que contrastar eso y darnos cuenta que es muy distinto, pero que tiene sus cosas provechosas, como dijo Fernando, que es una rama bastante divertida, bastante entretenida si uno tiene pasión por el deporte también y por pasión por esto de trabajar con las personas, ¿no? De ir mejorando el rendimiento de ellas y también trabajar con personas que estén dispuestas a involucrar este tema de la actividad física dentro de su rutina diaria. Sí, bien, y un pequeño resumen de quiénes somos nosotros. Simplemente somos un grupo de estudiantes y egresados de psicología deportiva, de psicología, que tenemos interés en este caso por lo que es la psicología deportiva, ¿no? Nuestra misión, hasta cierto punto, es difundir lo que es esta rama a nivel de nuestro país, que es Perú, y en general, ¿no? Si tenemos la posibilidad de difundir lo que es la psicología del deporte, en este caso con esta oportunidad que se nos brindó, en este caso para que en Bolivia también se conozca un poco más también en esto, y se difunda a nivel de los estudiantes, ¿no? Que es, creo que importante porque no en todas las universidades vamos a encontrar esto. Es una de las dificultades que creo que encontramos en varios países de Latinoamérica, a diferencia de otros, como mencionó Fernando previamente. Y nuestra visión también ha sido que nosotros brindemos esa posibilidad al estudiante. Invitamos también en este caso a los estudiantes de Bolivia que tengan el interés, ¿no? Por adentrarse un poco en esto de la psicología del deporte, que tomen la iniciativa y que se preparen también, porque la información, como mencionamos, está en Internet. Quizá a nivel de investigación no se encuentre tanto, pero sí hay información. Así que, y la investigación parte de nosotros también, del interés del estudiante por ir preparándose, por ir capacitándose constantemente y encontrar personas afines que tengan intereses similares, creo que ayuda bastante y sirve un montón a la hora de ir preparándonos a ir puliendo en esa rama que tanto nos interesa a cada uno de nosotros, ¿no? Y bien, simplemente les compartiremos nuestras redes para si quieren tener más información. Constantemente publicamos infografías, posts en relación a distintas variables que ya hemos ido mencionando durante esta presentación y pueden conocer un poco más de psicología del deporte. Eso sería todo en relación a lo que nosotros consideramos que es importante en relación a la psicología del deporte. Esperemos que les haya quedado bastante claro y estamos dispuestos a resolver sus dudas. Muchas gracias por tan linda ponencia y felicitaciones en el Facebook, ¿no? Agradeciéndole por tan linda ponencia. Igual a los que están en Facebook pueden ir dejando likes o en mi corazón para felicitar a los ponentes. Y vamos a pasar con la ronda de preguntas. Si hay alguna pregunta, lo van a ir poniendo. Bien, hay una pregunta de Sharon Robles. García, a ver, para una mejor evaluación, nuestros instrumentos. Sharon Robles, si entro solo a un taller deportivo de verano, ¿se me considera dentro uno de los 3 ámbitos? Sí, exacto, se consideraría en el ocio de recreación, porque justamente no es una actividad que se vaya a realizar de forma constante a lo largo de mucho más tiempo. Es 3 meses y lo hace por eso, justamente, una etapa de ocio es una condición en la que uno necesita generar algo de agrado. Entonces, a partir de la recreación puede llevarse a cabo esta actividad. Entonces, justamente en esos 3 meses que está en un taller deportivo, hace eso, se va recreando, pero no va a ser continuo, entonces no va a ser parte de una iniciación o una base formativa, ¿no? Entonces sí estaría dentro de unos 3 ámbitos. En general, este ámbito de ocio y recreación lo puedes ver en diferentes actividades que pueden ser familiares en diferentes calles o vecindarios, que se juntan para jugar fútbol, jugar vóley, hacer diferentes actividades o van al parque con su familia. Entonces, ese es el ocio y recreación. Y hay otra pregunta de Marcia Velázquez, que dice, para una mejor evaluación, nuestros instrumentos. Bueno, sí. En este caso, si bien es cierto que la estandarización de los instrumentos ayuda de una manera más sistematizada del proceso, ¿no? De repente
administrarlo, calificarlo y la interpretación del mismo, ¿no? Que tiene que también, aparte de la validación de que si hay las teorías a base de estos test de los cuales se ha hecho van acorde y también de la interpretación, sí ayuda a una mejor evaluación porque es un proceso del cual ayuda a que el test pueda dar unas respuestas o interpretaciones de parte del psicólogo con los resultados obtenidos un poco más quizás específicos o al punto, pero creo que es importante también la adaptación en sí del test. Si bien es cierto, hay varios test y cuestionarios que se han desarrollado a nivel europeo o en otro idioma, en este caso, hay que considerar que hay otros factores en el cual el deportista de repente latinoamericano tiene otras condiciones en las cuales se está enfrentando. Si bien es cierto, las teorías por las cuales se construyen estos test van a guardar acorde a la evaluación que realicemos a la persona o al deportista en sí y va a tener un puntaje según esto y permita la interpretación del psicólogo de acuerdo a la teoría, es importante la adaptación del mismo sin necesidad, obviamente, considerando que se pierda como esas propiedades del test en sí, cómo se construyó, sino que hay que adaptar ciertas formas, de repente las preguntas o en las de repente referencias que se diga o temas que se toque para evaluar como enunciados en los test mismos o las preguntas para el deportista dependiendo del contexto en el cual él está, ¿no? En este caso. Así que sí, es importante que estén estandarizados los test. Otra pregunta de Talía Rojas Camacho, dice, ¿no? ¿Cómo realizar su trabajo el psicólogo deportivo? Sí, en relación a la pregunta de Talía, el trabajo, si bien como muchos de los agentes que están involucrados dentro del deporte, su trabajo se ha habido afectado por esto, porque dependiendo del deporte, también hay deportes que se han logrado adaptar y hay deportes que no. Muchas veces los deportes colectivos es donde más se ha costado el tema de la adaptación, o deportes que requerían ambientes más amplios, por ejemplo, campos grandes donde se requería el trabajo, ¿no? Que es muy diferente a adaptarlo dentro de un contexto cerrado, por ejemplo. Pero este es un punto bastante importante. Me gustaría recalcar una parte ahí en relación a que el deportista en este tiempo de pandemia, en relación al trabajo, se ha visto enfrentado a ser más responsable él mismo de su propio entrenamiento, a darse cuenta de que muchas veces tenías que tener al entrenador ahí atrás tuyo, y que constantemente te tenía que decir qué tenías que hacer o te estaba corrigiendo. Y en este tiempo de pandemia, en los deportes, por ejemplo, en los que aún no se ha logrado plasmar esto a lo presencial, ya sea por las distintas políticas que tienen las municipalidades o los países, el deportista ha tomado un rol distinto, un rol más responsable. ¿Por qué? Porque no tiene alguien que le esté vigilando constantemente durante sus entrenamientos. Entonces, el psicólogo deportivo tiene que hablar con el deportista para que la organización, tanto de tiempo, tanto de metas, tanto de objetivos, tanto de planes de trabajo y otra serie de variables, se trabajen de la misma forma, pero teniendo en cuenta que en este caso el deportista va a ser más responsable de lo que normalmente era durante la práctica presencial. En este contexto de pandemia se trabaja de esa forma y, bueno, siempre procurando que el psicólogo deportivo esté constantemente ahí, ¿no? Tratando de aportar en lo que pueda en este contexto, teniendo en cuenta todas las limitaciones a las que nos hemos visto enfrentados. Alfredo Aramayo Mejía nos pregunta, ¿cómo trabajar en la emoción del deportista en la cuestión de fracasos deportivos? Sí, en relación a la emoción del deportista en fracasos deportivos, bueno, va a depender mucho de a qué otros contextos similares de fracaso ha tenido el deportista, ¿no? Es muy distinto dependiendo de si ya ha tenido una serie de distintas situaciones similares y que han llevado a que el deportista constantemente vea afectado su rendimiento a causa de estos fracasos, o dependiendo, ¿no? Si es quizá solo una ocasión, se puede ir trabajando con el deportista en base a esa situación para que esta a la larga no vaya afectando su rendimiento. En cuestión de fracasos, tenemos grandes deportistas que han fallado situaciones
límite dentro de distintas competencias y que se han logrado recuperar, ¿no? Pero también tenemos el otro ámbito de deportistas que muchas veces han sufrido alguna lesión, han sufrido una pérdida importante a nivel de logro deportivo y que su rendimiento ya no volvió a ser el mismo. Entonces es bastante importante trabajar esto con el deportista a nivel de, por ejemplo, pongamos el ejemplo de volver de una lesión. Se puede ir trabajando paulatinamente, pero teniendo en cuenta que el psicólogo deportivo no simplemente es cuestión de decirle al deportista, ok, ya estás listo, ya puedes trabajar, ya puedes hacer esto. Simplemente no es hacer eso, es mostrar al deportista, tener un trabajo constante de hojas de registro, apuntes, trabajar de la mano con otros profesionales, por ejemplo, el médico, que muchas veces el deportista, al salir de una lesión, pongamos este ejemplo, suele decir, no, creo que ya no voy a poder o ya no voy a hacer esto, pero si tenemos a un médico que ya ha visto todas las posibilidades a nivel de su rendimiento corporal y ha demostrado científicamente que sí va a poder, es cuestión de trabajar eso, ¿no? Trabajar con el psicólogo, con el médico, con el preparador físico y con los distintos profesionales para que durante el entrenamiento, que es lo que se busca, el deportista vaya recuperando ese rendimiento que una vez se vio mellado o afectado por algún fracaso deportivo. Mario pregunta, ¿qué variables psicológicas son más frecuentes para trabajar con los deportistas? Ok, las variables psicológicas que normalmente se ven o están más frecuentes en el trabajo con los deportistas, en general puede ser la cuestión de equipo, la motivación, la autoconfianza, también de repente el control de estrés en este caso. Una de las más que se ven en estudios y trabajos, motivación en este caso. Control de estrés y la ansiedad también está presente, ya que si se excede, ¿no?, de niveles óptimos en los deportistas puede causar estas manifestaciones, también hay que trabajar en ello. De repente, en el control de la atención, autorregulación también del mismo, autoestima, de repente poder fijar metas, en este caso, para poder obtener un mejor rendimiento de parte de él, para poder identificar primero unos avances paulatinos, en este caso, que pueden colaborar y contribuir con su desarrollo de él, y pueden tener un mejor control en este caso. Y la última pregunta que atenderemos esta noche llegaría a ser de Minji Andy. ¿La intervención es diferenciada en deportistas o equipos femeninos o masculinos? ¿Qué áreas son diferentes? Ya. Respecto a si la intervención es diferenciada en deportistas o equipos femeninos en cuanto al tema de género, en cierta forma no tendrían que ser diferenciados, pero en la práctica resultan ser poco diferenciados en cuanto a la infraestructura o las condiciones que se puedan presentar por esto. En cuanto a un poco ya el material humano, es como él ha preguntado, si son diferenciados, no necesariamente son diferenciados. Quizás sí es diferenciado a la hora que se miden, ¿no?, en una competencia en los dos grupos, pero en general, si estás en un grupo que tiene determinados aspectos, pues va a ser muy difícil que tú puedas generar, puede haber una diferencia. En cuanto a las áreas que son más diferentes, entonces, o que podrían generar un poco de diferencia, quizás podríamos hablar en el tema del alto rendimiento. Hay como que quizás un poco de un camino un poco más estrecho para poder igualar eso. En el tema de recreación es muy similar. En el tema de base o en la base formativa también es muy parecida. Y quizás en la otra, ¿no? Pero más ese por el tema de un poco cómo se ha ido construyendo de forma en la sociedad, ¿no? Más que cada uno tenga como que algunas consideraciones ya biológicas que las predispongan a tener mayor énfasis en su preparación. No va por ahí. En general pueden tener el mismo desempeño. Y la intervención debería ser lo mismo. Muy bueno. Para concluir, damos las gracias a todos los ponentes por compartirnos su tiempo y hablar de temas tan importantes para el conocimiento de la sociedad. En ocasiones, como lo dijeron los chicos de la UNEPSI, no se conoce el rol del psicólogo y por otro lado, como lo dicen ustedes, miembros de la DEPSI, no se sabe lo que es la psicología deportiva y en algunas ocasiones incluso hasta se desconoce de esta área.
Agradecerles nuevamente por habernos dado su tiempo, por la ponencia que han dado. Asimismo, agradecer a las personas que han estado pendientes al live. Recordarles que para obtener y acceder al certificado tienen que llenar el formulario que será enviado en instantes y los esperamos en nuestra próxima ponencia el día viernes 16 de julio a horas 19:00. Muchas gracias, buenas noches. No se olviden de seguirnos, chicos. Muchas gracias nuevamente.